Buenas noches, hermanos. Vamos a continuar con el capítulo 2 de la carta a los Colosenses del apóstol Pablo, pero primeramente vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias por este nuevo día que nos has dado. Te agradecemos, Señor, por tu bondad, por tu misericordia, Señor, y te rogamos por cada uno de las personas, los hermanos que están atentos, Señor, a estas enseñanzas. Bendice cada una de sus casas, Señor, cada familia, cada miembro, Señor, de esta congregación. Bendícelo, Señor. Guárdanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. No cabe duda que el amor que expresó el apóstol Pablo a cada una de las iglesias a las que él escribió se hacía presente en cada uno de los escritos. Para Pablo era de mucha importancia la carta que estaba dirigiéndole a los hermanos en Colosas. Él estaba muy preocupado, tal vez por lo que el consiervo amado Epafras le había comentado con respecto a las cosas que estaban sucediendo en Colosas, así como en la región, ese valle que se llama el Valle del Ico, en donde se encontraban esas tres pequeñas ciudades: Colosas, Laodicea y Herápolis, ¿verdad? Esas tres ciudades compartían muchas cosas en común, estaban a corta distancia, estaban de camino a Éfeso. Muy probablemente el apóstol Pablo pasó por ahí, ¿verdad? Aunque él no que se sepa, ¿verdad? Él no inauguró esa iglesia, ¿verdad? Él no la fundó. Sin embargo, sentía mucho amor por los hermanos que estaban ahí. Él menciona ahí hermanos Onésimo, Filemón, al que le dirige también una carta, y al mismo Epafras, el que muy probablemente iba a leer la carta que él estaba enviando. Muy bien, Pablo toca aspectos muy puntuales que le preocupaban con respecto a amenazas que estaban cayendo, ¿verdad? O se podrían sentir dentro de la iglesia de los colosenses, ¿verdad? Y, y eran preocupaciones muy válidas, dado el trasfondo cultural de toda esa región. Podríamos, a manera breve, comentar que estas ciudades estaban culturalmente muy sumergidas en el paganismo, un paganismo en el que se adoraban cantidades de deidades diferentes, ¿verdad? También muy probablemente recibió una gran influencia de judaizantes de diversas índoles, ¿verdad? Diversas índoles. Muy probablemente pudieron haber sido parte de agrupaciones de los esenios, considerados los más místicos dentro de los diferentes tipos de corrientes judías. También era muy azotado ahí un naciente gnosticismo que tenía mucha fuerza y se había mezclado mucho con las filosofías griegas antiguas. ¿Qué sucedía? Que todas esas corrientes de pensamiento, tal como hoy muchas veces ocurre, de una u otra forma influyen y se van metiendo muy sutilmente dentro del pensar de las congregaciones, de maneras muy sutiles. Pueden llegar inclusive a convertirse en enseñanzas fuera de la palabra de Dios, y que tal vez había personas que les prestaban atención a esas filosofías, a esos engaños sutiles, ¿verdad? Que se presentaban y que también podríamos decir que se presentan hoy día también en nuestras iglesias. Hay cuatro aspectos muy puntuales. Dentro de este capítulo podríamos decir que Pablo habla acerca de una filosofía ilusoria. Dentro de los primeros 10 versículos, él se refiere a ese tema, el tener cuidado con filosofías ilusorias y palabras sutiles, ¿verdad? Pero también del versículo 11 al 17 también habla acerca de un ceremonialismo judaico, ¿verdad? Entonces del que tenían que tener mucho cuidado también los congregantes en Colosas. También habla acerca de la amenaza latente de distraernos o de ofrecer un culto no a Cristo, sino a otros seres
espirituales, como ángeles, ¿verdad? Y eso formaba parte de un error, que muy probablemente venía siendo como una mezcla ahí entre los esenios junto con un gnosticismo. Una de las enseñanzas que ellos tenían era de seres espirituales, y al hacer la mezcla ahí con filosofía y gnosticismos, las personas tal vez no se sentían dignas de tener un acercamiento directo con el Padre mediante Jesucristo. Entonces interponían para eso a otras entidades espirituales. De eso se habla ahí con el culto a los ángeles, por ejemplo, que más adelante vamos a tocar más ese tema. Y al final Pablo también habla acerca de tener cuidado de un tipo de ascetismo, ¿verdad? El negar a hacer cosas pensando que el abstenerse de ciertas cosas haría de ellos ser personas más espirituales. Pablo comienza este capítulo haciendo referencia a versículos anteriores a de los que él estaba hablando. Dice en el capítulo 2: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Claramente Pablo está haciendo referencia a versículos anteriores. Podríamos tomar desde el 28. ¿A quién anunciamos? Esto es Jesucristo, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Por lo tanto, ¿verdad? Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Esta lucha de Pablo era una lucha de oración. No es que él estaba luchando contra otras personas, era una lucha netamente espiritual. La importancia de la oración en la vida de Pablo era evidente en cada uno de sus escritos y de sus cartas. Él dice acá también que por los que están en la Odisea y por los que nunca han visto mi rostro. Como estaba comentando al principio, muy probablemente Pablo no se quedó en Colosas, pero pudo haber pasado. De hecho, hay comentarios que así lo mencionan. Pudo haber pasado por ahí camino a Éfeso, ¿verdad? Porque en Hechos también se menciona de que él pasó por la región de Frigia, ¿verdad? Al hablar de la región de Frigia estamos hablando exactamente de esa región del Valle del Ico, donde se encontraban esas tres pequeñas ciudades. Entonces hay comentarios en que pues atribuyen de que pudo haber pasado por Colosas y conocer algunos, aunque no a todos, ¿verdad? También dice: para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, para que sean consolados. La palabra ahí, consolados, paraklein, es una palabra que también se utiliza para hacer referencia a un acompañamiento. Me hace pensar a mí al Espíritu Santo, el Paracletos, ese que nos acompaña, pero que no solamente nos acompaña, sino que nos exhorta y nos anima. Pablo conocía que el desconsuelo, la tristeza, tal vez la preocupación de las cosas que estaban sucediendo ya dentro de la congregación, pues traía para algunos de los hermanos ahí preocupación, tristeza, y necesitaban ser consolados mediante las palabras del apóstol Pablo. Entonces dice ahí: ser consolados sus corazones, unidos en amor. El amor es una palabra que es determinante. Es también uno de los temas preferidos del apóstol Pablo. Encontramos en el amor de Dios, una perfecta unión. Esa perfecta unión que nos da la fuerza y la libertad para podernos acompañar los unos a los otros,
para podernos consolar, para podernos animar los unos a los otros hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios. El poder alcanzar estas riquezas se refieren a riquezas espirituales, ¿verdad? De entendimiento, a poder alcanzar un discernimiento de las cosas espirituales para poder tener un completo entendimiento acerca de distinguir la verdad del error. Recordemos la preocupación de Pablo con respecto a que los colosenses puedan comprender y discernir la verdad del evangelio con el error de los temas y corrientes que pretendían influir la iglesia en Corinto. Para Pablo, las verdaderas riquezas eran encontradas en el pleno entendimiento del creyente. A muchos les hacía falta un pleno entendimiento. De repente para algunos no comprendían muy bien el carácter de Dios. No estaban convencidos de que realmente fuera bueno y amoroso. ¿Por qué digo esto? Porque acordémonos que una de las corrientes que estaba azotando esas regiones tiene mucho que ver con gnosticismos y filosofías griegas, en donde el dualismo que existía ahí era fuerte y en donde nos decía de que el espíritu es bueno y la carne o la materia es mala. Por lo tanto, el Dios del Antiguo Testamento era diferente al Dios Padre de Jesucristo. Entonces, por lo tanto, se dudaban mucho acerca de la bondad y el amor de Dios, ya que si Él creó la materia es mala. Era un parte de las enseñanzas que Pablo está tratando de refutar y refuta con éxito en esta carta. Tal vez para nosotros suene como ilógico o hasta como algo muy simple el hecho de que podamos entender a esta distancia nosotros ese tema, aunque no obstante muchas veces en nuestra vida podemos vivir situaciones muy difíciles, ¿verdad? Y buscar el consuelo en el Señor, ¿verdad? Y de repente preguntarnos, Dios, ¿por qué pasan estas cosas? Y todo tipo de pensamientos pueden venir a nuestra mente. Muy bien, no es de extrañar que ellos estuvieran padeciendo también situaciones parecidas en sus vidas, más esas amenazas de corrientes filosóficas que asediaban ese lugar, a fin de conocer el misterio de Dios. El término misterio no se refiere tanto a algo oculto, sino a algo revelado de Dios, ¿verdad? La palabra aquí que Pablo usa, ese término se refiere respecto al carácter y a la persona de Dios, algo que nosotros no podríamos conocer a menos que fuera revelado por Él. A eso se refiere con misterio. Cuando uno no tiene al Señor Jesucristo en su corazón, jamás va a poder comprender o conocer ese misterio del carácter y de la sabiduría, de la misericordia de Dios. También dice aquí la palabra Cristo está en el mismo caso que misterio, colocándolo en una oposición con ella, el misterio de Cristo. Otros podrían llevarlo por mal camino con una palabrería engañosa sobre misterios, pero había un misterio por encima de los demás. El misterio del propósito del amor de Dios se revelaba en Cristo. De ahí la expresión que Pablo está utilizando ahí, donde dice ahí de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Durante toda la carta de los Colosenses se describen tres misterios, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? La iglesia como el cuerpo de Cristo, por lo cual Pablo servía y sufría. Eso lo podemos encontrar en Colosenses 1:24. La presencia permanente de Cristo, la esperanza de gloria individual del creyente. Eso es en Colosenses 1:27. Pero también el Jesús revelado, el tesoro de toda sabiduría,
y conocimiento. Ese ya está en el capítulo 2. Cristo entonces, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Recordemos que Pablo está refutando aquí enseñanzas erróneas. A las que los colosenses debían de tener muchos cuidados. ¿Por qué razón? Dentro de esas enseñanzas es de que se puede alcanzar un conocimiento de Dios con o sin Jesús. Eso es una enseñanza errónea, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los tesoros de la sabiduría y el conocimiento están precisamente en Cristo. Pablo escribió: ustedes encontrarán todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento en Jesús. Él las tiene todas. No está mal buscar sabiduría y conocimiento, pero nosotros hemos de buscarlo todo en Jesús. Todo lo que es verdadero, lo que es puro, lo podemos encontrar en Jesús. Fuera de Él, no vamos a tener un conocimiento verdadero, sino que vamos a tener un conocimiento humano solamente. También vamos a continuar aquí. Dice: y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo Jesús. Ahí Pablo comienza ya a hacerles algunas advertencias, ¿verdad? Dice acá que Pablo está de una u otra forma queriendo encarar a todos aquellos que están enseñando errores dentro de la iglesia de Corinto, o que los mismos creyentes de Corinto puedan entender de que Pablo está en contra de tales enseñanzas. Cuando dice aquí, para que nadie os engañe, nos da la idea, de acuerdo al texto en griego, que es como llevar los prisioneros lejos, es como robarlos, quitarlos de sacarlos del camino en el que van, llevar los prisioneros atados. Eso se refiere cuando nadie os engañe con palabras persuasivas. Estas palabras persuasivas, por más bonitas que suenan, por más motivadoras que fueran, estaban lejos de la enseñanza del Señor. Aquellos que le dijeron a los colosenses que podían encontrar sabiduría y conocimiento aparte de la sencillez del evangelio de Jesús, eran muy persuasivos. Ellos no llegaban atropelladamente, sino que disfrazaban su mensaje de una manera que podían confundir lo que los creyentes estaban recibiendo el evangelio. Eso puede ser muy engañoso, y creo que también en nuestros días podemos encontrar maestros y personas que utilizan artimañas para engañarnos de una manera persuasiva. No debemos de cambiar hechos demostrados en cuanto a la plenitud que hay en Cristo Jesús por razonamientos engañosos. Debemos de tener mucho cuidado, y esto es lo que Pablo le está pidiendo a los colosenses. Sin duda, había muchos falsos maestros en esos días, como hay hoy también. Por lo tanto, es como si Pablo les dijese: cuando alguien o algunos vengan a vosotros con argumentos atractivos, no os dejéis desviar por esos individuos y por sus discursos sutiles. Vamos a continuar en la carta. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando en vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Aquí la sensación que Pablo podía experimentar con respecto al amor, como nuevamente, ¿verdad?, que él sentía
por los hermanos en la iglesia de Colosas era muy fuerte. Él deseaba estar con ellos. Y así lo expresaba también en otras cartas a otras congregaciones. Aunque él estaba ausente, él estaba presente, como en espíritu. Así les decía también cuando dirigió su carta a los Corintios, que él aunque estaba ausente, estaba en espíritu apoyándolos, preocupándose, orando por ellos, tratando de saber qué está sucediendo, e inclusive formar parte o tomar parte de una decisión importante que se estaba tomando tanto en Corintios, en la iglesia de los Corintios, como acá en la iglesia de los Colosenses. Por eso él dice ahí: aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo Jesús. Entonces esto nos dice de que, aunque hay amenazas acechando, de las cuales él ya estaba muy bien informado, pero también se podía gozar de que esa iglesia hasta el momento había sido una iglesia firme. Esta expresión de gozándose en vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo da la idea de un ejército que está en fila, que no se desvía ni a un lado ni a otro lado y que está firme, no permite que le franqueen, ¿verdad?, los enemigos. Muy bien, de eso está hablando Pablo. Él se está gozando de ellos. ¿Por qué? Porque está viendo que inclusive que hay tantas amenazas tan sutiles, tan peligrosas, ellos hasta el momento han estado en orden y firme. Entonces, Pablo no ve una iglesia de los colosenses entregadas a la herejía. Estaban bajo un grave peligro, pero todavía estaban en un buen orden y mostraban una firmeza en la fe. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. Esta es una regla maravillosa de la vida de todo cristiano. Así como nosotros hemos recibido al Señor Jesucristo, debemos de andar en él. Ve aquí la centralidad de lo que es la enseñanza y de la vida del Señor Jesucristo. Está encerrado dentro de dos expresiones: recibir y andar en él. ¿Qué hemos recibido? Al Señor Jesucristo, el mensaje del Señor Jesucristo. Aquí la idea es que esto fue recibido, tal vez no directamente, pero sí fue recibido mediante un hermano, mediante la iglesia, mediante una predicación. Esa es la idea de ese recibir al Señor Jesucristo. Hemos recibido la verdad mediante una tradición apostólica que ha sido testigo de la verdad, y debemos de andar en esa verdad revelada en el Señor Jesucristo. También dice aquí que de la manera que ellos andan arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Esta es una preciosa metáfora, ¿verdad? Arraigados y sobreedificados. Utiliza dos elementos: un árbol como un edificio, ¿verdad? El árbol crece, el edificio es movido hacia arriba, pero el que hace crecer al árbol, el que hace que un edificio pueda establecerse con cimientos fuertes y crecer fuertes, es el Señor. Es la fe en Dios lo que hace que tanto un árbol crezca como que un edificio permanezca, inclusive en medio de tormentas. Confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. No olvidemos para quién es la gloria. No olvidemos para quién nosotros hemos sido enseñados, para agradar a aquel que nos ha llamado, ¿verdad? A la luz maravillosa del Señor Jesucristo. Debemos de abundar entonces en acciones de gracias, en una actitud humilde al Señor, velando por ese crecimiento que nos da solamente Dios. No hay crecimiento aparte de lo que Dios nos da por gracia. Probablemente también esta iglesia estaba tentada
de una u otra forma en esas enseñanzas a que si no hacían alguna cosa ahí aparte del evangelio, no iban a crecer espiritualmente. Y eso es falso también, ¿verdad? Vamos a continuar. Dice, plenitud de vida en Cristo Jesús. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado, de toda potestad. Por un lado, Pablo está advirtiendo aquí acerca de que las tradiciones de los hombres no tienen la misma autoridad que la palabra de Dios, ¿verdad? Porque dice aquí, según las tradiciones de los hombres. Estas tradiciones de los hombres están basadas en cosas que son ilusorias y están basadas en filosofías que no tienen nada que ver con el Evangelio de Jesucristo. También está hablando aquí de que esta filosofía que amenazaba a los cristianos colosenses era una extraña mezcla. Nuevamente lo volvemos a comentar. Ahí se estaba dando una situación de sincretismo. Estamos hablando ahí de una mezcla de gnosticismo primitivo, de filosofía griega, de paganismo local, ¿verdad? Y de un misticismo judío. Muy probablemente, como le estábamos diciendo ahí, esto se hace una mezcla y forma una corriente o una filosofía. Josefo decía que en la antigüedad, cuando él estaba describiendo a estos lugares, decía, todo tipo de corriente de pensamiento o inclusive de moralidad, le decían filosofía, ¿verdad? Los griegos siempre estaban atentos a nuevos pensamientos, a nuevas filosofías. No era de extrañar también de que en la iglesia de los colosenses estaban siendo amenazados sus fundamentos cristianos con un tipo de sincretismo de esta índole. Entonces, de gnosticismo, filosofía griega, paganismo local y un misticismo judío. En esas ciudades, para que ustedes tengan una idea, de acuerdo a algunos comentarios, en esas ciudades habían llegado miles de judíos, producto de persecuciones, producto de la guerra que hubo, la toma que hizo Roma, ¿verdad? Muchos se fueron, se esparcieron por vastas ciudades y miles de judíos llegaron a esa región, en donde ellos empezaron a mezclar también sus propias creencias y, como les digo, muy probablemente parte de las amenazas que habían ahí eran de algún tipo de creencia de los esenios, que eran los más místicos, por decirlo así, de las corrientes judías de ese tiempo. La conexión con el gnosticismo primitivo, para darles una idea, era clara por la forma en que Pablo presenta estos puntos. De acuerdo al comentario, dice aquí que el gnosticismo enseñaba que Dios, como un espíritu perfecto, no podía entrar en contacto directo con el mundo material. Pablo se ocupó de señalar que Jesús es Dios y que vino en cuerpo de carne. El gnosticismo también enseñaba que, dado que Dios no podía tener contacto directo con un mundo material, Dios mismo no creó el mundo, sino que obró a través de ángeles o espíritus menores. Pablo se ocupó de mostrar que Jesús fue el creador del mundo, del cielo y de la tierra. El gnosticismo también y algunas formas de misticismo judío enseñaban que Dios no trataba directamente con el hombre y el mundo material, sino que trataba con el mundo a través de una serie de mediadores. Pablo se encargó de mostrar que Jesús mismo hizo la obra de reconciliación con el Padre. Asimismo, el gnosticismo y algunas formas de misticismo también judío estimaban mucho
a estos supuestos mediadores y los consideraba seres angelicales de algún tipo. Pablo fue cuidadoso en advertir a los colosenses que los ángeles no podían ser adorados. Muy bien, ahora también vamos a hablar brevemente acerca de la conexión del misticismo judío, que es claro por la forma en que Pablo presenta algunos puntos más. La influencia judía en el cristianismo hacía hincapié en las leyes dietéticas. Pablo se encargó de decir que los cristianos no estaban sujetos a las leyes dietéticas judías. También la influencia judía hacía hincapié en la observancia de días particulares como obligación. Pablo tuvo cuidado de decir a los cristianos que no estaban bajo estas obligaciones. Muy bien, entonces, teniendo estos puntos en claro, podemos ver cómo Pablo estaba preocupado de lo que estaba sucediendo, de las amenazas que estaban alrededor de la congregación de los colosenses, pero también de la misma iglesia en la Odisea y en Herápolis, conforme a los rudimentos del mundo. Cuando Pablo dice o habla acerca de los rudimentos, está hablando de elementos. Esta serie de elementos podríamos imaginarlos como eslabones que van seguidos uno al otro. El original griego usa la palabra estoquía, el cual indica elementos o unidades que componen una hilera o una serie de cosas, tales como las figuras 1, 2, 3 o el ABC, o sea, lo elemental, ¿verdad? De esta forma se usa para referirse a elementos básicos que constituyen este universo. Los antiguos algunas veces hablaban de la tierra, el aire, del fuego y el agua como los elementos constitutivos de todo lo que existe, ¿verdad? Podemos hablar ahí del filósofo Tales de Mileto, por ejemplo. Esas primeras filosofías que eran realmente naturalistas. De este significado se desprendió fácilmente otro, que era los rudimentos o nociones preliminares y por tanto enseñanza elemental. Estas enseñanzas o estos rudimentos del mundo son los que Pablo hace referencia cuando indica que nosotros debemos de tener cuidado acerca de estas enseñanzas que están conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Ahora bien, en armonía con el contexto inmediato que habla de la tradición de los hombres que acabamos de hablar, probablemente se debería de tomar el término mundo o cosmos en su sentido ético, como a menudo ocurre en epístolas con las cartas de Pablo, que indica entonces la humanidad separada de la vida de Dios. Estas son rudimentos de los hombres. Entonces, cuando está hablando acá de que son tradiciones de hombres conforme a los rudimentos del mundo, está hablando de acá entonces de que son elementos de una humanidad separada de la vida de Dios y no según de Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y de toda potestad. Aquí Pablo está haciendo referencia nuevamente a otra amenaza, a otra creencia que estaba amenazando a la iglesia de Colosas. El Señor, y era que en el Señor Jesucristo habitaba la plenitud de la deidad. Hay dos comentaristas, Percy y Ridderbos, que ellos enfatizan la palabra ahí donde dice que habita corporalmente. Dice, ambos interpretan el adverbio como significando lo siguiente: en una forma concentrada, como si fuera visible y tangible. La fe puede ver claramente que la plenitud de la deidad habita en Cristo desde la eternidad hasta la eternidad, habiendo sido demostrado este hecho de una manera visible y tangible mediante las obras de la creación
y de la redención ejecutadas por Cristo. La fe puede ver entonces que la totalidad de la esencia y la gloria de Dios está concentrados en Cristo, en el cuerpo de Cristo. En este sentido es que se puede decir que la plenitud de la deidad está incorporada, manifestada concretamente, realizada plenamente en Él, en Cristo. Esto no es más que decir, en otras palabras, que Él es la eternidad, desde la eternidad es la imagen invisible de Dios. Pablo está declarando acá que en el Hijo habita toda la plenitud de la deidad absoluta. No eran simples rayos de gloria divina que habían iluminado a Cristo. Cristo no era un iluminado que por algún tiempo mostraba un esplendor que no era el propio, sino que Él era Dios. Él era y es Dios absoluto y perfecto. El apóstol usa la palabra teotes para expresar una deidad esencial y personal del Hijo. La falsa enseñanza entre los cristianos colosenses era algo así como una forma temprana de herejía gnóstica que vendría también después. Estas herejías gnósticas hacían una separación radical entre el mundo espiritual y el mundo material, como hace un ratito estábamos explicándolo. Es por esto que Pablo necesitaba poner en claro que toda la plenitud de la deidad habitaba corporalmente en Jesús, no en un sentido extraño ni en un sentido místico. Juan también se enfrentó a estas mismas falsas enseñanzas en 1 Juan 4, del 2 al 2 y 3, y en otros pasajes. Y vosotros estáis completos en Él. Esto solo puede ser verdad porque Jesús es verdadero Dios. Si Él no fuera Dios, nosotros podríamos estar completos, no podríamos estar completos en Él. Cualquier cosa que diga que no estamos completos en Él también quita la deidad de Jesús. Entonces, Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En muchos pasajes del Nuevo Testamento se utiliza principado y potestad y describen rangos de seres angelicales espirituales, ya sean fieles o caídos. Por lo tanto, Pablo aquí declara la autoridad de Jesús sobre todos los seres espirituales, tanto potestades como principados. Las falsas enseñanzas entre los cristianos colosenses ponían una especial atención a estos seres espirituales de menor rango. Como le digo, dentro de estas enseñanzas, ellos enseñaban de que necesitábamos un mediador, un ser espiritual, sea un ángel o sea otro ente espiritual, para poder comprender las riquezas de que en Cristo Jesús. De ahí que el apóstol comienza a realizar una serie de advertencias en contra de las ceremonias judaicas también. En el versículo 12 dice: en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, y en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra vosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. En él también fuisteis circuncidados. Pablo les asegura a los colosenses que ellos ciertamente habían sido circuncidados, pero en un sentido espiritual.
que incluso es mucho más importante que una circuncisión física. Probablemente los colosenses tuvieron que lidiar con una variedad también de falsas enseñanzas provenientes de un judaísmo que se estaba infiltrando o pretendiendo infiltrarse en la iglesia de los colosenses, así como en la mayoría de las congregaciones a las que Pablo les escribía. Él y Juan también, dentro de otros, hacían esas advertencias. Parece probable que los falsos maestros les dieran un gran valor a la circuncisión y las impusieran a los colosenses. Pero Pablo definitivamente los había atacado en este punto, sino que también les estaba enseñando a ellos de que el hacer eco a las palabras o a esa enseñanza no los haría a ellos, no les daría a ellos una mayor santidad. Realmente la circuncisión espiritual era de mucho más valor, de mucho más precio delante del Señor que inclusive una circuncisión física, y este tema también es tocado en el Antiguo Testamento, ¿verdad? La necesidad de una circuncisión espiritual delante del Señor tenía más importancia que inclusive una circuncisión física en lo que el pueblo del nuevo pacto. Nuestra circuncisión espiritual significó el echar de vosotros al viejo hombre. La palabra griega de echar de vosotros hace referencia, es como quitarse unas ropas sucias de encima, ¿verdad? Eso es una imagen de desechar algo que nosotros nos hace mal, estamos arrastrando eso. Desechar en ese sentido era como quitarse ropas sucias de encima, el viejo hombre, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. El énfasis de este versículo no está en la analogía entre la circuncisión y el bautismo. Aunque está implícito ahí, aunque Pablo hace esa referencia, el énfasis aquí es más bien en lo que el bautismo nos enseña. El pensamiento que Pablo está tratando de decirles acá a ellos es que el bautismo es como un símbolo de nuestra participación como creyentes, tanto en la sepultura como en la resurrección del Señor Jesucristo, mediante la fe en el poder de Dios. Pablo entendía de que el poder de la regeneración no estaba tampoco en el bautismo, sino que es un acto del poder de Dios plenamente. Perdón. Continuando, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos vuestros pecados. Antes de haber sido resucitados en él mediante la fe y el poder de Dios, estábamos muertos. Ese es un tema también por sí solo que es muy amplio. Nuestro estado delante de Dios era un estado espiritualmente muerto. Mediante la crucifixión del Señor Jesucristo, su muerte y su resurrección, Él nos imputó la justificación. O sea, es algo que puso a nuestra cuenta por la pura gracia de Dios. Nos hizo justos delante de Dios por la pura gracia del Señor, estando nosotros muertos. Y asimismo, Él, al hacer eso, anuló el acta de los decretos que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Anular el acta de los decretos hace referencia a la ley. La ley. Cada aspecto de la ley nosotros no lo podíamos cumplir. Ningún ser humano lo pudo cumplir, excepto el Señor Jesucristo. Entonces, Él no solamente lo cumplió, sino que la clavó en la cruz, la puso en la cruz, para exponer de esta manera a todo principado y potestad, como acusadores que son, en donde los exhibió públicamente. ¿Qué exhibió? Exhibió la derrota de estos principados y estas potestades.
y triunfó sobre ellos en la cruz. Lo que parecía una derrota, más bien el Señor lo truncó en una victoria. Y de esta manera, perdón, anuló el acta de los decretos que nos era contrarias. ¿A quiénes? A todos nosotros. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, perdón, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. La frase por tanto es importante porque conecta esta idea con la idea anterior. Entonces, debido a que Jesús ganó tan gloriosa victoria en la cruz, no debemos dejar que nadie nos juzgue en comida o bebida, ni en ningún otro asunto relacionado o que nos lleve a un legalismo. Una vida que está centrada en Jesús y en lo que Él hizo en la cruz no tiene lugar a un legalismo que viene siendo algo vano y algo totalmente hecho con un fundamento totalmente humano. F.F. Bruce dice: sería verdaderamente absurdo para aquellos que han cosechado el beneficio de la victoria de Cristo que se pusieran voluntariamente bajo el control de los poderes que Él había conquistado. Entonces aquí Pablo hace también advertencias contra el culto a los ángeles, que ya anteriormente habíamos dicho. La traducción en la Biblia de lenguaje actual de esta porción bíblica dice así: así que no dejen que nadie los condene, y menos esa gente que adora ángeles y que aparenta ser humilde. Dicen que ven visiones, pero mienten. Sus pensamientos los llenan de orgullo, pero solo piensan cosas malas. Entonces aquí Pablo está condenando también esa práctica que se estaba dando dentro de la sociedad de los colosenses, que, como les estaba compartiendo, había sido muy influida por un sincretismo religioso, filosófico muy fuerte, y que Pablo está advirtiendo a la iglesia de Corinto el no practicar. Podemos ver en nuestros días, lastimosamente, cómo en algunos lugares se colocan mediadores o se da culto a seres espirituales, llámese ángeles o lo que sea, confundiendo un verdadero evangelio en Cristo Jesús. Pablo está advirtiendo de esta misma situación a la iglesia de los colosenses. Y en cuanto a esa falsa humildad, también era parte de las enseñanzas que le preocupaba a Pablo. Pablo toca estos temas a través de su carta y dice que el antídoto para estas falsas enseñanzas es simplemente buscar y tener más de Jesús, exaltarlo sobre toda criatura espiritual, sobre todo ángel. Hay que caer en cuenta de que debido a su obra terminada en la cruz, no hay nada de que enorgullecernos nosotros, sino que nosotros debemos de tener mucho cuidado con las enseñanzas que podemos recibir de otros lugares que aparentan una humildad que no es tal, ¿verdad? Sino que se están enorgulleciendo con enseñanzas que no proceden del Evangelio de Cristo Jesús. Para continuar, Pablo también hace una advertencia por último acerca de un tipo de ascetismo que se estaba dando en algunos en la congregación. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivierais en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes ni gustes
ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres. Nuevamente, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, entre ellos en culto voluntario, en humildad, perdón, y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Pablo está identificando un tipo de ascetismo, ¿verdad? Que no necesariamente es el que nosotros a veces conocemos, de estarse dando con algo en el cuerpo para estarse negando o estar maltratando la carne y la materia. No, Pablo está hablando acerca de otro tipo de ascetismo, perdón. Habéis muerto con Cristo, dice, en cuanto a los rudimentos del mundo. Recordar esto es clave para vivir por encima de este legalismo. Nuestra identificación con Jesús en su muerte y su resurrección, como mencionaba antes en Colosenses 2:12, se convierte en el fundamento de nuestra vida cristiana en lugar de nuestra observancia de una ley, por ejemplo. Si habéis muerto con Cristo, lo cual sin duda ha sucedido, ya que habéis sido sepultados con Él y resucitados con Él, entonces rompisteis completamente con toda instrucción de rudimentos que se basa su esperanza en cualquier cosa aparte de Cristo y la plenitud de la salvación que en Él hay. Perdón. Pablo pasa ahora a hacer un resumen de estos preceptos. Los ridiculiza de una forma más bien despreciativa. Usa el lenguaje proverbial. Dice ahí: no manejes, no gustes, no toques. Es como si dijera: no tienen por qué someterse a toda esa serie de no hagas, como si por medio de acumular suficientes no hagas negativos fueran alguna vez a obtener algo positivo de eso, o como si pudieran lograr la victoria sobre el pecado y el progreso de la santificación basados precisamente en una confianza, evitando hacer cosas, ¿verdad? De ninguna manera Pablo estaba avalando estas prácticas. A veces nosotros podemos caer en ciertas religiosidades que realmente, si uno las observa, si les ponemos atención, nos damos cuenta que nada tienen que ver con seguir un camino de santificación en Cristo Jesús. Muy bien, Pablo lo estaba notando también, y lo estaba ahí advirtiendo que todo eso más bien conducía a un tipo de legalismo, ¿verdad? El cual infringía a los que estaban avalando esto a cometer de una u otra forma un tipo de ascetismo sobre sus propias vidas y enseñándoselas a otras. Dice Bruce: todas las reglas legalistas pueden tener una reputación de sabiduría, pero no tienen ningún valor real. El legalismo no restringe a la carne, sino que alimenta a la carne de una manera sutil y poderosa. De hecho, el ascetismo más riguroso puede coexistir con un orgullo espiritual insufrible. Una de las obras de la carne más sutiles e intratables es el legalismo. El culto voluntario es el hombre tratando de alcanzar a Dios, tratando de justificarse, guardando una lista de reglas. El cristianismo es Dios alcanzando al hombre más bien en amor a través de Cristo Jesús. Y de ahí, por eso es que al terminar esta enseñanza, Pablo, esta última advertencia que hace contra ese tipo de ascetismo apoyado en un legalismo, Pablo de ahí es donde dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y ahí nos exhorta a poner más bien la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Pero ese ya es un tema del capítulo 3. Así que eso lo veremos el próximo jueves. Para mí ha sido un gusto y les deseo lo mejor, ¿verdad? Que el Señor los bendiga, y muchas gracias por acompañarnos en esta noche. Bendiciones.